El miedo se esconde en decisiones pequeñas y cambia destinos completos. El miedo apaga alarmas internas con voz suave y te convence de posponer lo que más importa. El miedo se viste de prudencia para que sus cadenas parezcan cinturones de seguridad. El miedo roba minutos que se vuelven años sin pedir permiso. Hoy el tema es claro y contundente. 90 formas de vivir sin miedos empiezan con un acto radical de honestidad. Reconocer dónde el miedo sostiene tu vida como si fuera un titiritero silencioso. Reconocer dónde cedes la llave de tus decisiones a una sombra que ni siquiera tiene cuerpo. La preocupación es necesaria porque la inercia también es una jaula. Hay metas que se quedaron en bocetos por miedo a equivocarte. Hay conversaciones que jamás sucedieron por miedo al rechazo. Hay hábitos que no nacieron por miedo al esfuerzo sostenido. Ese inventario pesa, pero mirar ese peso a la cara abre la puerta del cambio. Teoría simple y al grano. El miedo es una alarma biológica que protege la vida cuando existe peligro real. El miedo también se activa en escenarios imaginados y exagera ruidos pequeños hasta convertirlos en truenos. La mente crea películas completas con finales catastróficos y el cuerpo reacciona como si ya estuvieras dentro de esa tormenta. El miedo útil cuida, el miedo inflado limita. Imagen para grabar en la mente. El miedo funciona como un detector de humo sensible. Detecta fuego y salva vidas cuando hay incendio. Se vuelve tirano cuando suena por el vapor de la ducha y te obliga a vivir con la ventana cerrada. Aprender a distinguir humo de incendio es madurez emocional. Metáforas para sentirlo en la piel. El miedo es una lupa que deforma problemas y empequeñece tus recursos. El miedo es un perro guardián que ladra a todos los visitantes, incluso a las oportunidades. El miedo es un semáforo que se quedó en rojo por defecto y te hace creer que cruzar nunca será seguro. Frases que encienden el motor. Franklin D. Roosevelt escribió que lo único que se debe temer es al propio miedo. Séneca recordaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Estas verdades caben en una mano y cambian el paso cuando se llevan al bolsillo cada mañana. Dirección directa y sin adornos. Este mensaje es para ti que postergas llamadas, entrenamientos, decisiones y comienzos. Este mensaje es para ti que miras el reloj con culpa y al espejo con evasivas. Este mensaje es para ti que sabes que la prudencia genuina construye, pero tu prudencia actual solo congela. Entender por qué el miedo domina ayuda a desactivarlo. La mente protege priorizando lo conocido porque lo desconocido consume energía. La energía baja alimenta atajos y los atajos alimentan hábitos de evitación. Evitar repetido es identidad construida en silencio. Identidad basada en evitar se vuelve narrativa que dicta destino. Acciones mínimas que abren espacio. Nombrar el miedo reduce su sombra. Decir en voz baja miedo a fallar, o miedo a ser visto, o miedo a no estar a la altura quita niebla mental. Respirar profundo con intención regula el cuerpo que ya corrió una maratón imaginaria. Inhalar en 4 tiempos, sostener en 2, exhalar en 6 y repetir 2 minutos devuelve volante y dirección. Más acciones específicas y aplicables. Microcompromiso inmediato que no negocia. Un correo enviado, una página leída, una caminata de 10 minutos, una llamada concreta. El movimiento real desarma relatos internos porque el cuerpo aporta pruebas al cerebro. La mente crea a los pies más que a los pensamientos. Diseño de entorno como estrategia. El miedo se alimenta de ruido y desorden. Espacio despejado, objetos listos, fricción mínima para lo correcto y máxima para lo tóxico. Ropa de ejercicio a la vista. Libreta abierta, recordatorios visibles con verbos de acción. Lo que está a mano se convierte en destino cotidiano. Reencuadre que libera. El error deja de ser verdugo y se vuelve entrenador cuando se escribe la lección. Una línea de aprendizaje por cada tropiezo cambia culpa por competencia. El miedo pierde gasolina cuando la mente guarda manuales en vez de cicatrices abiertas. Metáforas para anclar valor. El bambú crece hacia abajo antes de mostrarse y el miedo a la lentitud no entiende raíces. El río erosiona la roca por insistencia y el miedo a la constancia no entiende tiempo. El herrero forja acero con golpes rítmicos y el miedo al dolor no entiende propósito. Recordatorio de responsabilidad y esperanza. Las malas decisiones nacen de evitaciones repetidas. El patrón cambia el día en que la valentía recibe agenda y hora fija. Valentía no es ausencia de miedo. Valentía es movimiento con miedo incluido.
guión interno para recablear la mente. Hoy actúo pequeño y constante. Hoy elijo la incomodidad que construye. Hoy dejo evidencia escrita de que avancé aún con temblor en las manos. Hoy convierto un no puedo en un aún no. Pequeños ritos de inicio que sostienen el día. Cama tendida como primer acuerdo cumplido. Un vaso de agua como señal de arranque. Silencio breve de respiración como foco antes de la primera tarea. Lista de 3 acciones esenciales que se cumplen sin negociación. Mensajes a la piel para recordar dirección. Pulsera o anillo como ancla de presencia. Cada toque activa una respiración y una microdecisión. Cada microdecisión es voto a favor de una identidad sin cadenas innecesarias. Fronteras sociales que protegen el proceso. Conversaciones con personas que honran el coraje y no celebran la evasión. Comparaciones reducidas al mínimo para que la energía vuelva al propio camino. Rendición de cuentas amable que convierte intención en calendario. Frases de bolsillo para la jornada. Un paso ahora vale más que 100 intenciones. Pequeño y diario vence grande y esporádico. La incomodidad inmediata compra libertad futura. La calma se entrena mientras se actúa. Advertencia necesaria. El miedo regresará con disfraces distintos y argumentos sofisticados. Regresará como prudencia, como perfeccionismo, como falsa espera del momento ideal. La respuesta será siempre la misma. Una acción honesta que confirme la dirección elegida. Identidad en construcción. Tú no eres el miedo que sientes, tú eres la persona que decide qué hacer con ese miedo. La biografía empieza a reescribirse cuando el verbo principal cambia de evitar a avanzar. Cada día suma párrafos que describen valentía funcional y no valentía de cuento. Cierre de introducción con pacto de avance. 90 formas de vivir sin miedos no son ornamento, son herramientas concretas. Hoy la semilla es la responsabilidad y el agua es la acción. Hoy el jardín es tu vida que espera manos firmes. Hoy el camino se abre con decisiones pequeñas y repetidas. Frase final para encender marcha. Lo que más temes se encoge cuando lo sostienes con la mano de la acción. Lo que más deseas crece cuando lo alimentas con pasos visibles. Este es el inicio del entrenamiento. Este es el minuto en que eliges vivir con miedo al costado y no al volante. Para entender cómo vivir sin miedo, primero hay que aceptar esta verdad. El miedo no es un enemigo lejano, es un huésped silencioso que ya vive en tu mente. No puedes expulsarlo si no sabes dónde se esconde ni cómo actúa. El miedo es una de las emociones más antiguas de la humanidad. Se encendió en los primeros seres humanos para advertirles sobre un depredador o un precipicio. Era el guardián que mantenía viva a la tribu. Hoy los depredadores ya no son tigres ni lanzas, pero la alarma sigue sonando ante cosas que no ponen en riesgo tu vida. Suena ante una reunión de trabajo, un mensaje no respondido, un no que ni siquiera ha ocurrido. Una imagen para entenderlo. El miedo es como una sirena de ambulancia en medio de la noche. Es útil si hay fuego real, pero si suena sin razón y no se apaga, no puedes dormir ni avanzar. Así actúa el miedo en la vida moderna. Mantiene encendido el sistema de alerta aunque no haya incendio. El psicólogo Daniel Goleman decía que cuando el miedo toma el control, la mente racional queda secuestrada. Por eso decimos cosas que no creemos, evitamos oportunidades que queremos y exageramos problemas pequeños. Brian Tracy explica que el 90% de los temores que sentimos nunca llegan a hacerse realidad. Vivimos reaccionando ante fantasmas que solo existen en nuestra imaginación. Quiero que pienses en esto. Cada vez que el miedo decide por ti, pierdes territorio en tu propio mapa de vida. Es como ir cerrando puertas en tu casa hasta vivir solo en una esquina. Poco a poco tu mundo se hace más pequeño mientras tu miedo crece más grande. La teoría es clara. El miedo nace de pensamientos automáticos que anticipan peligro o dolor. Es un mecanismo de defensa, pero cuando se vuelve excesivo, deja de protegerte y empieza a limitarte. Metáforas para verlo más claro. El miedo es un guardia de seguridad que se quedó sin jefe y empezó a vigilar todo, incluso a los invitados. El miedo es como una lupa que agranda las sombras hasta que parecen monstruos. El miedo es un director de cine que filma finales trágicos en tu cabeza sin pedir permiso. Cuando entiendes esto, puedes detenerte y decir, no todo lo que siento es un peligro real. A veces solo es un eco de viejos temores. Aquí entra la parte de motivación. El miedo no es invencible,
Es entrenable. Es como un músculo. Cuanto más lo enfrentas con acciones pequeñas, más débil se vuelve. Recuerda esta frase de Eleanor Roosevelt: ganas fuerza, valor y confianza con cada experiencia en la que realmente te detienes a mirar al miedo a la cara. No se trata de ignorarlo, se trata de mirarlo y seguir adelante. Si llevas tiempo dejando que el miedo decida por ti, no significa que estés roto, significa que tu cerebro se acostumbró a un camino fácil, el de evitar. Pero el hábito de evitar se puede cambiar igual que cualquier otro hábito. Una metáfora para reflexionar. El miedo es como una sombra proyectada por un árbol al atardecer. Parece enorme cuando el sol está bajo, pero si das un paso hacia ella descubres que el árbol no era tan grande y que la sombra desaparece cuando cambia la luz. Comprender el miedo es el primer paso para liberarse. No puedes combatir un enemigo que no conoces. Ahora ya sabes que no es un monstruo oculto, sino una respuesta exagerada de tu propia mente. El siguiente paso será aprender a enfrentarlo. Pero primero recuerda, el miedo es solo una señal, no un destino. El verdadero poder está en cómo decides responder a esa señal. A veces creemos que el miedo solo nos impide hacer cosas grandes, pero en realidad te va quitando pedazos de vida en silencio. Imagina que el miedo es un ladrón sigiloso que no entra a robar de golpe, entra cada noche, se lleva un poco de tiempo, un poco de confianza, un poco de oportunidades, hasta que un día despiertas y descubres que la casa está vacía. Piensa en los trabajos que nunca solicitaste porque creíste que no estabas listo. Piensa en las conversaciones que no tuviste por miedo a incomodar. Piensa en las relaciones que dejaste pasar por miedo al rechazo. Esas oportunidades no desaparecieron solas, el miedo las cerró antes de que pudieran nacer. Brian Tracy dice: el fracaso más grande no es intentarlo y fallar, es nunca intentarlo por miedo. Esa frase duele porque nos confronta. No fue la suerte, no fue el destino, fue el miedo disfrazado de prudencia. Una metáfora que ilustra este punto. El miedo es como vivir en una casa con las ventanas cerradas para que no entre el polvo. Sí, tal vez evitas el polvo, pero también bloqueas el sol, el aire fresco y la vista del horizonte. Te protege de una incomodidad pequeña mientras te roba la vitalidad. Otro ejemplo común. Muchos prefieren no hablar en público por miedo a equivocarse. Así pierden ascensos, pierden la oportunidad de inspirar a otros y de compartir su visión. El miedo se presenta como un protector del ego, pero en realidad se convierte en un saboteador de tu progreso. El precio del miedo también se paga en salud. El estrés constante de imaginar escenarios negativos desgasta el cuerpo, eleva la presión, agota la mente y debilita el sistema inmune. No es solo una emoción incómoda, es una factura silenciosa que pasa la cuenta a tu bienestar físico y mental. Hay una frase de Les Brown que encaja aquí: el cementerio es el lugar más rico del mundo, porque ahí hacen todos los sueños que la gente no se atrevió a realizar. El miedo no mata el cuerpo, pero mata los sueños mucho antes. Piensa también en los hábitos que el miedo fomenta. Cuando temes fracasar, procrastina. Cuando temes fallar, evitas aprender cosas nuevas. Cuando temes ser juzgado, te adaptas a lo que otros esperan y pierdes autenticidad. Cada miedo alimenta un círculo de renuncia. Otra metáfora poderosa. El miedo es como pagar alquiler en una casa que nunca habitas. Pagas con tu tiempo, tu energía y tu paz, pero nunca disfrutas el espacio que podría ser tuyo. El costo más alto del miedo es el tiempo perdido, el tiempo que no vuelve, las oportunidades que caducan y las personas que se van. Nada de eso se recupera. Si hoy te das cuenta de que el miedo ha dirigido gran parte de tu vida, no lo uses como excusa para seguir igual, úsalo como combustible para actuar. Porque cada día que decides vivir por debajo de tu potencial es como dejar que un día brillante se apague por no abrir las cortinas. Hay algo que quiero dejarte muy claro. El miedo nunca se conforma con quedarse en un rincón. Cada vez que cede terreno, avanza un paso más. No se detendrá hasta que tú decidas detenerlo. Recuerda la frase de Susan Jeffers: siente el miedo y hazlo de todos modos. Es un recordatorio de que el miedo no se erradica esperando, sino caminando a pesar de él. Hoy, mientras escuchas esto, reconoce que el verdadero precio del miedo no son solo los momentos de angustia, son los años de vida plena que no viviste. Y eso es algo demasiado valioso para seguir entregándoselo. A partir de ahora, el miedo deja de ser el cobrador de tu futuro.
Hoy decides recuperar lo que el miedo ya no tiene derecho a quitarte. El miedo se debilita cuando lo enfrentamos con acción constante y organizada. No basta con desear ser valiente. La valentía se construye como un músculo, con repeticiones diarias. Por eso aquí no vas a escuchar promesas vacías, sino formas reales, pequeñas y aplicables que abrirán espacio a una vida sin cadenas. Vamos a agrupar estas 90 formas en 4 pilares que abarcan mente, cuerpo, relaciones y desafíos personales. Cada pilar es una puerta que al abrirse, deja entrar más luz y menos miedo. Pilar 1. Domina tu mente. El miedo nace en los pensamientos, así que el primer campo de batalla está en tu cabeza. Nombra tus miedos en voz alta. Lo que se nombra pierde fuerza. Escríbelos en un cuaderno. Al verlos escritos, dejan de ser fantasmas. Respira con intención cada vez que sientas ansiedad. 4 segundos inhalas, 6 exhalas. El cuerpo manda señales de calma al cerebro. Empieza el día con una frase poderosa. Ejemplo, hoy avanzo a pesar del miedo. Reemplaza pensamientos no puedo por no puedo aún. Practica visualizarte logrando lo que temes. El cerebro se entrena para el éxito. Reduce el consumo de noticias negativas. Lo que alimentas a tu mente crece. Lee biografías de personas valientes. Sus historias se vuelven combustible para tu mente. Usa la técnica del qué es lo peor que podría pasar para desinflar temores irreales. Elige una frase de Brian Tracy y repítela durante la semana. Haz lo que temes y el miedo desaparecerá. Evita pensamientos absolutos. Cambia, todo saldrá mal por puede que no salga perfecto, pero puedo aprender. Recuerda 3 victorias pasadas cada vez que dudes, prueba de que has superado retos antes. Desafía la voz interna del miedo. Contéstale con datos reales, no con suposiciones. Apunta cada pequeño avance del día. El progreso visible derrota la incertidumbre. Usa afirmaciones en presente. Yo soy capaz. Yo decido. Yo me adapto. Cierra el día anotando una gratitud. El agradecimiento reduce la sensación de amenaza. Rodéate de libros inspiradores. Lo que lees moldea lo que crees. Visualiza tu miedo como una sombra. Entiende que no es más grande que tú. Recita frases breves durante crisis. Esto es momentáneo, puedo avanzar. Acepta que sentir miedo no te hace débil. Te hace humano y entrenable. Evita conversaciones tóxicas. Las palabras de otros pueden avivar tus dudas. Divide los problemas grandes en piezas pequeñas. Lo gigante asusta menos cuando está segmentado. Usa la técnica del 5-4-3-2-1, cuenta regresiva para actuar. Ayuda a salir de la parálisis mental. Aprende a decir basta en voz baja a los pensamientos repetitivos. Un corte mental interrumpe la espiral. Refuerza tu identidad con frases. Soy valiente porque actúo, no porque no sienta miedo. Degak, pilar 2. Fortalece tu cuerpo. El miedo se multiplica en un cuerpo agotado y débil. Cuidar tu energía física reduce su impacto. Duerme entre 7 y 8 horas. Un cerebro descansado regula mejor el miedo. Mantén una postura erguida. El cuerpo comunica seguridad a la mente. Haz ejercicio al menos 20 minutos diarios. Libera endorfinas y reduce ansiedad. Practica estiramientos lentos al despertar. Activa el sistema nervioso para enfrentar el día. Camina al aire libre cuando sientas temor. El movimiento físico disuelve pensamientos rumiantes. Mantén buena hidratación. El cansancio físico suele disfrazarse de miedo. Consume alimentos ricos en magnesio y omega 3. Ayudan a calmar el sistema nervioso. Evita exceso de café si aumenta tu ansiedad. Haz pausas activas en el trabajo. El cuerpo tenso amplifica el miedo. Haz ejercicios de respiración profunda antes de una tarea difícil. Haz duchas de agua tibia y termina con agua fresca. Activa tu sistema inmune y sensación de control. Sonríe aunque no tengas ganas. La expresión corporal envía mensajes al cerebro. Mantén tu espacio limpio y ordenado. El desorden externo alimenta caos interno. Escucha música calmante cuando sientas tensión, regula el ritmo cardíaco. Haz pausas de desconexión digital. El exceso de pantallas aumenta la agitación mental. Practica yoga o estiramientos suaves al final del día. Relaja músculos y mente. Aprende a relajar conscientemente los hombros y el cuello, zonas donde el miedo se acumula. Realiza respiraciones diafragmáticas antes de dormir. Facilita descanso profundo.
Usa aromas suaves como lavanda para calmar ansiedad. Reconoce cómo tu cuerpo responde al miedo. Al identificarlo, es más fácil regularlo. Pilar 3. Relaciones y entorno. El miedo crece en soledad. Se reduce cuando construyes entornos seguros y apoyo emocional. Rodéate de personas que te impulsen, no que te limiten. Busca un mentor o alguien que ya haya superado ese miedo. El ejemplo inspira. Habla de tus miedos con alguien de confianza. Compartirlos hace más pequeños. Evita amistades que alimenten el drama o la duda. Aprende a decir no con respeto pero firmeza. Los límites reducen estrés. Haz voluntariado. Servir a otros reduce preocupaciones internas. Pide ayuda profesional si el miedo afecta tu vida diaria. Buscar guía es valentía. Agradece a diario a las personas que te apoyan. Refuerza vínculos y confianza. Celebra los pequeños logros con tu círculo cercano. El reconocimiento externo aumenta el valor propio. Busca grupos con intereses similares. Sentirte acompañado reduce la ansiedad social. Aléjate de discusiones constantes. El conflicto crónico alimenta inseguridad. Rodéate de frases motivadoras en tu hogar y lugar de trabajo. Ofrece palabras positivas a otros. Cultivar valentía en otros fortalece la tuya. Aprende a pedir perdón y soltar culpas antiguas. Libera espacio emocional. Evita compararte constantemente con los demás. La comparación genera miedo a no ser suficiente. Comparte metas en voz alta con alguien cercano. El compromiso compartido impulsa la acción. Agradece los desafíos que te hicieron crecer. La gratitud transforma el miedo en aprendizaje. Ríe más, incluso de ti mismo. El humor desarma tensiones. Acepta cumplidos sin desmerecerlos. Fortalece tu autoconfianza. Crea un espacio de descanso libre de críticas. Tu hogar debe ser refugio, no campo de batalla. Pilar 4. Retos personales y acción. Nada reduce más el miedo que la acción dirigida y constante. Da un paso diario hacia algo que te intimide. Habla en público aunque sea ante 2 personas. Entrena tu voz. Aprende algo nuevo cada mes. La novedad reduce miedo a lo desconocido. Haz algo pequeño fuera de tu zona de confort todos los días. Rompe una rutina que ya no aporta nada. El cambio voluntario fortalece el carácter. Toma decisiones simples sin pedir tantas opiniones externas. Entrenas autoconfianza. Aprende una habilidad que siempre pospusiste. Muestra que el aprendizaje sigue vivo. Escribe un diario de valentía con cada logro diario, por mínimo que sea. Realiza un reto físico moderado. Correr, nadar, caminar largas distancias. El cuerpo entrena la mente. Viaja solo a un lugar seguro. Enfrentas la incertidumbre y descubres autonomía. Toma la iniciativa en conversaciones. Entrenas liderazgo y autoseguridad. Acepta un error en voz alta en lugar de ocultarlo. Refuerza que fallar no te destruye. Propone ideas en reuniones aunque no sean perfectas. Entrenas valentía intelectual. Aprende a negociar sin miedo al no. Establece metas a corto plazo y cúmplelas. La confianza crece con resultados visibles. Dedica un día a la semana a aprender algo fuera de tu área habitual. Practica exponerte gradualmente a lo que temes. Reduce la reacción automática. Marca fechas límite para tareas pendientes. El tiempo definido corta la procrastinación. Cambia el algún día por una fecha concreta en el calendario. Enfrenta conversaciones incómodas que has pospuesto. Aliviarlas libera energía mental. Haz silencio intencional durante 1 minuto en medio de caos. Entrenas autocontrol. Aprende a reírte de pequeños fracasos. La risa desarma el dramatismo. Haz algo amable por un desconocido. El miedo se reduce cuando actúas con empatía. Evalúa tus avances cada semana y ajusta estrategias. El control propio vence la sensación de caos. Reconoce y celebra cada victoria, por pequeña que sea. La celebración fortalece el hábito de avanzar. El miedo pierde poder cuando lo confrontas desde todos los frentes. Mente clara, cuerpo fuerte, entorno seguro y acciones constantes. Cada una de estas 90 formas es un ladrillo que construye tu valentía. El coraje no aparece como magia, se edifica en cada decisión que tomas, incluso en las más pequeñas. Recuerda, la libertad de vivir sin miedo no se espera, se conquista paso a paso. Hoy puedes empezar con cualquiera de estas acciones, y ese gesto marcará la diferencia. Y la valentía no es un talento con el que se nace,
Es un músculo que se entrena igual que el cuerpo en un gimnasio. Cada vez que actúas a pesar del miedo, levantas una pesa invisible que hace tu carácter más fuerte. Brian Tracy dice, la confianza en uno mismo crece cuando haces lo que temes hacer. Eso significa que el coraje no se desarrolla leyendo sobre él, sino enfrentando lo que evitas. Piensa en el bambú japonés. Pasa años creciendo bajo tierra, invisible a los ojos, pero en ese tiempo está fortaleciendo sus raíces. La valentía funciona igual. Los primeros pasos pueden parecer pequeños e invisibles, pero están creando cimientos profundos que sostendrán grandes decisiones en el futuro. Una metáfora útil. El miedo es como un perro que ladra detrás de una cerca. Cada vez que retrocedes, el perro cree que manda. Cada vez que das un paso hacia adelante, aunque el perro ladre, entiende que no controla tu camino. El coraje es esa decisión silenciosa de dar un paso adelante, mientras el corazón late rápido. No esperes sentir calma para moverte, muévete y la calma llegará después. Aquí hay estrategias claras para entrenar tu músculo de valentía. Exposición gradual. Empieza por enfrentar pequeños retos que antes evitabas. Por ejemplo, saludar a un desconocido, tomar la palabra en una reunión breve, pedir un favor que te incomode. Cada victoria, aunque sea mínima, aumenta tu tolerancia al miedo. Repite la acción que temes. Lo que al principio asusta, con la repetición se vuelve rutina. La práctica constante es el gimnasio de la valentía. Celebra cada paso valiente. No esperes grandes logros. Cada vez que actúas a pesar de la incomodidad, reconoce ese avance. Celebrar fortalece el hábito. Usa un ancla física. Puede ser una pulsera, un gesto con la mano o una frase en voz baja. Cada vez que sientas miedo, toca el ancla y recuerda tu decisión de avanzar. Recuerda tus logros pasados. El cerebro aprende confianza al recordar que ya superaste dificultades antes. Cada recuerdo positivo es como un testimonio que le da combustible al coraje. Rodéate de valentía, personas que se atreven a actuar, historias de gente que enfrentó el miedo y salió fortalecida. El ejemplo ajeno funciona como entrenamiento mental propio. Mantén el cuerpo en movimiento. El ejercicio físico no solo fortalece músculos, también reduce ansiedad y mejora la autopercepción. Pilares para atreverse a actuar. Acepta la incomodidad. Sentir nervios o dudas no significa que fracasaste. Es el peso natural del músculo en crecimiento. El coraje se hace más grande justo en los momentos incómodos. Nelson Mandela dijo, el valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo conquista. Eso resume el principio esencial. La presencia del miedo no es señal de debilidad, sino una oportunidad para entrenar tu fortaleza. Una metáfora final para este punto. Imagina que el coraje es una fogata. Cada acto valiente, por pequeño que sea, es una ramita que alimenta el fuego. Si dejas de alimentar la fogata con actos de valentía, la llama se apaga y el miedo vuelve a ocupar el espacio. Pero si cada día arrojas una ramita, una decisión, una palabra, un paso, el fuego crece hasta iluminar todo a tu alrededor. Recuerda, el coraje no aparece esperando inspiración, aparece haciendo lo correcto mientras el miedo te observa. Empieza hoy con una acción pequeña, y mañana tu valentía será más fuerte que tu temor. Hay una verdad que duele aceptar pero libera cuando la entiendes. El fracaso no es el fin del camino, es parte del camino. La mayoría de los miedos que cargamos nacen de haber tropezado antes y no haber sabido levantarnos con la lección aprendida. Pero cada tropiezo bien mirado es un maestro disfrazado. Brian Tracy dice, el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Ese con más inteligencia es la clave. No se trata de evitar caer, sino de aprender a caer mejor y levantarte más fuerte. Piensa en el acero que se usa para construir puentes. No se vuelve fuerte por quedarse quieto, sino por el calor y los golpes que lo forjan. Asimismo, el carácter se templa en la fricción de los errores y los intentos fallidos. Metáforas para grabarlo. El fracaso es como el cincel que golpea el mármol para revelar la estatua escondida. El fracaso es como el río que pule las piedras hasta volverlas suaves. El fracaso es como el fuego que limpia la madera de impurezas y la hace más resistente. La gente que más teme fracasar es la que termina viviendo menos, porque dejan de intentar. El miedo al tropiezo los hace quedarse quietos, y quedarse quieto es renunciar al progreso. Piensa en un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Se cae, se raspa, llora,
pero cada caída le da un nuevo sentido del equilibrio. Si decidiera nunca más subirse, jamás disfrutaría la libertad de pedalear con el viento en la cara. Thomas Edison, antes de inventar la bombilla, dijo: no fracasé 1000 veces, descubrí 1000 maneras que no funcionaban. Ese es el espíritu que debemos adoptar. Cada tropiezo es una pista valiosa sobre qué no repetir y cómo acercarte más al éxito. Aquí tienes estrategias para convertir tus fracasos en combustible. Acepta el tropiezo como parte natural del proceso. No es una señal de debilidad, sino de avance. Analiza el error en frío. Escribe qué ocurrió, qué salió mal y qué podrías ajustar. El papel transforma el caos en claridad. Busca la lección, no al culpable. Culpar te ata al pasado. Aprender te proyecta hacia el futuro. Perdónate rápido. No confundas responsabilidad con autocastigo. Quedarte atrapado en la culpa solo alimenta el miedo. Cuenta tu historia con orgullo. Hablar de los fracasos con otros, sin vergüenza, demuestra que sobreviviste y aprendiste. Mantén el movimiento. No esperes sentirte bien para actuar de nuevo. La acción es lo que transforma el dolor en fuerza. Rodéate de ejemplos de resiliencia. Lee sobre personas que fracasaron muchas veces antes de triunfar. Su camino será un mapa para ti. Celebra los avances aunque sean pequeños. Cada paso que das después de un tropiezo es una victoria más grande que cualquier éxito fácil. Otra metáfora poderosa. El bambú pasa años creciendo bajo tierra antes de salir a la superficie. A los ojos de otros parece que no pasa nada, pero está fortaleciendo sus raíces para resistir tormentas. Tus fracasos pueden ser ese tiempo bajo tierra, preparando el terreno para crecer más rápido y más alto cuando resurjas. También recuerda esta frase de Henry Ford: el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez con más inteligencia. Cuando entiendes que el miedo al fracaso es solo miedo a sentir dolor temporal, descubres que el verdadero sufrimiento está en quedarte inmóvil. La caída duele un rato, la parálisis por miedo duele toda la vida. Cada error es una roca en tu camino, puedes verla como un obstáculo que te detiene o como un escalón que te eleva. La elección de cómo interpretarla siempre será tuya. A partir de hoy, mira cada tropiezo como el combustible que avivará el fuego de tu valentía. Porque una persona que se levanta después de caer no vuelve al punto de inicio, regresa más fuerte, con cicatrices que se convierten en medallas y con un corazón preparado para avanzar más lejos. Llegamos al final de este viaje, y quiero que respires hondo un instante. Piensa en todas las veces que el miedo estuvo sentado en el asiento del conductor de tu vida. Y en cuántos paisajes, oportunidades y personas quedaron atrás porque dejaste que guiara el volante. Hoy has escuchado reflexiones, metáforas, ejemplos reales y 90 formas prácticas para que el miedo deje de ser tu dueño. Pero recuerda, el conocimiento no transforma, la acción sí. No basta con haber comprendido. Ahora toca elegir qué harás con lo que aprendiste. Quiero que te grabes esta verdad. El miedo no desaparece al ignorarlo. Desaparece cuando tú te mueves con él a un lado, sin permitirle tomar las decisiones. Cada paso que des, aunque sea tembloroso, es una declaración de independencia frente a las cadenas invisibles. Brian Tracy decía: todo lo que deseas está al otro lado del miedo. Eso significa que el tesoro que buscas, esa meta, ese cambio, esa versión de ti mismo, no está en un lugar lejano, está apenas detrás de ese muro de dudas que hoy decides cruzar. Piensa en tu vida como un libro. No puedes cambiar los capítulos que ya fueron escritos, pero sí puedes decidir cómo escribirás las páginas que siguen. A partir de hoy, deja de ser un personaje atrapado en la trama del miedo y conviértete en el autor de tu propio desenlace. Imagina que el miedo es una puerta cerrada con candado. Cada frase que escuchaste aquí, cada práctica que empieces a aplicar, es una llave distinta. Algunas abrirán cerraduras de inseguridad, otras abrirán las de la ansiedad y otras las del pasado que no soltaste. Pero todas tienen el mismo propósito: dejarte cruzar hacia una vida con más aire, más luz y más libertad. Quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras finales, significa que hay dentro de ti una chispa que se niega a conformarse con la vida limitada por el miedo. Esa chispa es la prueba de que ya estás listo para cambiar. Suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí seguirás encontrando contenido que te dará no solo motivación, sino estrategias claras para mantenerte constante, disciplinado y enfocado en tu crecimiento. Dale like,
Comparte este video con alguien que necesite recordarle que su vida no tiene por qué estar atada al miedo. Y escribe en los comentarios cuál de estas 90 formas piensas empezar a aplicar hoy. Recuerda, tu vida empieza a cambiar no cuando desaparece el miedo, sino cuando tú decides caminar aún con miedo presente. La libertad comienza en el instante en que dejas de esperar valentía perfecta y te atreves a dar el primer paso.